Vamos a Colosenses de nuevo. Hoy quiero tocar un tema nada popular, no tiene rating, es un mensaje que no vende en nuestros días, muy poco predicado, muy poco anunciado, pero muy necesario. Y quiero hablar esta mañana contigo acerca de privar a la carne. Estamos necesitados de privar la carne de todo aquello que no nos beneficia como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que hemos resucitado con Cristo, como ya hemos leído en este libro de los Colosenses. Ya hemos leído que hemos resucitado con Cristo, pero ahora yo quisiera que pudiésemos meditar estas palabras del apóstol Pablo y continuar con esta serie. Fíjense, noten en sus Biblias, en el capítulo 3, el verso 3, noten lo que dice, ¿no? El verso 3, que ya lo hemos compartido, dice que hemos muerto con Jesús. Y ahora brinquen ahí en sus vistas al versículo 5. Y antes de entrar en detalle, pero vean cómo empieza el verso 5. Haced morir. Y muchos los escépticos y los que no creen en la palabra, mucho han cuestionado esta palabra. O sea, ¿cómo es que Pablo, 2 versos atrás dice, hemos muerto al pecado? Y 2 versos más adelante dice, haced morir. Y entonces muchos dicen, a ver, como que Pablo se equivocó. No se equivocó. Esto es lo que yo quiero compartir contigo esta mañana. Para muchos Pablo se contradijo, pero es sencillo de entenderlo cuando lo ves así. El verso 3 se refiere a que hemos muerto a la tiranía y al dominio que el pecado ejercía sobre nuestras vidas. Es decir, usted y yo antes de conocer a Jesús éramos esclavos del pecado. Servíamos al pecado diariamente. Éramos sus vasallos, éramos sus siervos. Servíamos al pecado. Éramos hacedores continuos del pecado. Entonces, lo que Pablo está diciendo en el verso 3 es, ustedes ya murieron al pecado, o sea, en este sentido, ya han muerto, ya el pecado no gobierna sobre sus vidas, es decir, ya no eres un vasallo del pecado, ya no eres un siervo del pecado. El problema es este: venimos a Cristo, recibimos a Cristo en nuestro corazón, y Dios no retira de nosotros el mismo cuerpo, la misma carne. Nuestra carne, nuestro cuerpo está viciado, es decir, está acostumbrado al estilo de vida en el cual vivíamos antes de conocer a Jesús. Entonces, lo que Pablo está diciendo es esto: han muerto al pecado, ya el pecado no es rey sobre ustedes. Ahora tienen un nuevo rey que se llama Jesús. Eso espero. Se llama Jesús, ¿no? Pero luego Pablo reconoce y dice esto: ahora nos toca hacer morir el residuo que ha quedado en nuestras vidas. Y hay dos mandamientos o 2 imperativos aquí en estos versos. Primero Pablo dice haced morir, y después Pablo dice unos versos adelante, dejad. Y en ambos casos se refiere a una serie de pecados que podemos cometer, y que no es el estilo de vida que el Padre desea para gente que ha resucitado con Él en Cristo. Ahora, eso es lo que hay que reconocer. Aunque el pecado ya no es tu rey, aunque el pecado ya no es tu gobernador, lo que el pecado tratará de hacer es derrotarte. El pecado tratará de derrotarte con su poder, y el pecado recurrirá a una aliada llamada carne. A ver, agárrese sus 2 deditos y pellizquese aquí. Pellizquese. ¿Siente? ¿Siente algo? ¿Sí? Porque somos de carne. Y algunos que están más llenitos que otros somos más carnales o tenemos más carne, ¿no? No se refiere a eso. No es por el peso que tú tengas que eres más carnal o que eres menos carnal. Porque si eso fuera así, entonces los flacos no tuvieran problema con la carne. Y yo conozco a unos muy flacos que tienen mucho problema con la carne.
Y conozco a otros que están rechonchitos, que han tenido victoria sobre la carne. Lo que quiero decirte es, con esto es lo siguiente: nuestra carne se convierte en un aliado increíble de lo que el pecado puede hacer en nuestro ser. Por cierto, déjame decirte algo: nuestra carne es muy débil. ¿Se han dado cuenta de eso? Que nuestra carne es muy débil. Casi como que nadie quiere decir que sí, ¿no? Pero nuestra carne es muy débil. Recuerdo, teníamos librería antes en la ciudad, y recuerdo que teníamos un libro ahí del doctor Stanley, y el libro se llamaba No cedas a la tentación. Y lo habíamos traído la primera vez que compramos el material para la librería, y pasaron años y no se vendía. Hasta que un buen día dije, bueno, ¿por qué no se vende? Entonces lo agarré, lo abrí y comencé a leer la introducción. Y el doctor Stanley en este libro dice cuando empieza: sé por qué estás leyendo este libro, estás pasando por tentación. Entonces me di cuenta que los que iban a la librería no se querían identificar, o sea, no querían que la señora que atendía ahí la librería se diera cuenta que estaba siendo tentados. Qué tontería, ¿no? Porque la realidad es, todos somos tentados, ¿cierto? Cierto. No, si no quieres decir amén, no diga, pero es cierto. Todos somos tentados de una manera, de otra manera, algunos más intensamente que otros. Entonces tenemos un gran enemigo a vencer: nuestra carne. ¿Sabes cuál es mi gran enemigo a vencer? No es el diablo, Mi gran enemigo a vencer es Gerson mismo. Todos los días yo tengo una batalla frontal con Gerson. Todos los días mi mamá tiene una batalla frontal con ella. Tú cada día que te paras tienes una batalla frontal contigo mismo. ¿Se han dado cuenta cuánto tiempo perdemos reprendiendo al diablo? Y ahorita voy a llegar a eso, pero culpamos al diablo de un montón de cosas en nuestras vidas, que escúchamelo bien, no es el diablo, es nuestra carne. Yo tengo un amigo que es predicador y estaba viajando y llegó a Venezuela un día para predicar. Y cuando estaba en Venezuela para predicar en un estadio, creo que era de fútbol, de repente sube el que lo había invitado y comienza a decir: vamos a hacer guerra espiritual ahora. Y mi amigo dijo: pues voy a ver qué pasa aquí en Venezuela, ¿no? Y cuando él dijo vamos a hacer guerra espiritual, todos empezaron a aplaudir. Entonces mi amigo le pega un codazo al que tenía enseguida y le dice: no entiendo, ¿qué están haciendo? Le dice: es que Satanás es espíritu y ahora lo estamos aplastando. Entonces dice mi amigo: ayer hubo un partido de fútbol aquí y todos estaban aplaudiendo, quiere decir que la guerra espiritual ayer estuvo tremenda. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Entonces la carne es un gran enemigo a vencer. Y usted no me dejará mentir, si usted ha resucitado con Cristo, usted ya lo entiende. Usted ya le dio mucho vuelo o mucho hilo a la hilacha, como decimos aquí, en cuanto a la carne. Es decir, todos llegamos a Cristo y no llegamos santos. Llegamos con un kilometraje, algunos bastante recorrido con respecto al pecado. Entonces, lo que quiero que entienda esta mañana es, el consejo de Pablo es: vamos a privarnos de la carne. Vamos a dejar a un lado lo que la carne nos demanda y vamos a comenzar a alimentarnos con la palabra de Dios. Este mensaje en especial es un mensaje muy distorsionado en nuestros días. Esta es la razón por la que la iglesia del siglo XXI tiene tanta tolerancia al pecado. Si no hablamos del pecado, si no tocamos el tema del pecado, si no hablamos de lo que la carne hace en nuestras vidas, si no hablamos de los riesgos que conlleva la vida cristiana, entonces todos piensan que puede ser tan sencillo vivir esta vida sin enfrentar a nuestra carne realmente. Miren, aquel día Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? No hay ningún problema en nuestros días para entender a Jesús como el camino y como la vida. No hay. Todos quieren un camino a Dios.
Tampoco hay problema para entender la vida, porque todos quieren pasar la eternidad en el cielo. ¿Cuál es el problema entonces? La verdad. Y lo que nos mantiene en el camino y lo que nos lleva a una vida plena, abundante, en la presencia y en la persona de Jesús, curiosamente es la verdad. Entonces yo quiero hablarte esta mañana de la verdad en cuanto a nuestra carne. Escriban eso en sus notas y ustedes pueden seguir todo el mensaje y llevarlo a casa y predicárselos a quien se lo quieran predicar en la semana, ¿no? La nueva vida es un regalo de Dios. Él nos da este regalo. Pero la nueva vivencia, es decir, la forma como vamos a vivir, es nuestra responsabilidad. Ese es el equilibrio. Él nos da nueva vida. Él nos da este regalo. Nadie aquí pudiera adquirir ese regalo, ¿eh? Tu dinero no sirve de nada, tus influencias no sirven de nada. Nada te puede dar este regalo que solo Jesús nos da. Pero nuestra responsabilidad es cómo vamos a vivir, a la altura de Dios o a la altura de este mundo. Entonces debemos asumir nuestra responsabilidad e ir dejando el pasado y sumergirnos en nuestro presente glorioso. Ya hemos resucitado. Sumérgete en esa verdad. Ya hemos resucitado a una nueva vida. Estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, y Cristo nos ha librado de esta condenación. Jesús ya hizo su parte en la cruz. Él ya nos entregó vida eterna. Ahora toca a nosotros privar a nuestra carne de aquello que nos afecta, que nos daña en cuanto a nuestra relación con el Padre. Ahora, quiero que note algo. La forma como Pablo escribía sus cartas es muy interesante. Pablo, y usted lo va a ver casi en cada carta, Pablo escribía sus cartas y al principio daba doctrina, enseñaba, decía lo que es la vida en Cristo, pero inmediatamente conectaba la doctrina con el deber de un creyente, es decir, con cómo el creyente debe responder a esta verdad doctrinal. Esto es lo que vemos en Colosenses. Hasta este punto yo he compartido por 12 semanas la carta a los Colosenses, todavía nos quedan unas 5 o 6 más, pero he compartido la carta de los Colosenses y hemos visto básicamente hasta este punto lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Él, lo que Él alcanzó, lo que Él logró para Él. Hoy cambiamos la página de la historia. Hoy comenzamos a ver en la carta la forma como Dios quiere que nosotros vivamos. Es decir, en respuesta a que Él es nuestra suficiencia, en respuesta a que Él nos ha adquirido, en respuesta a que Él nos ha perdonado, en respuesta a que Él nos ha resucitado con Cristo. Entonces, ¿qué sigue? Lean conmigo, por favor, versículos 5 al 11, Colosenses 3, 5 al 11. Haced morir, dígalo conmigo, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Dígalo otra vez conmigo: sino que Cristo es el todo y en todos. Qué maravilloso, ¿no? Al final habla de grupos diversos que había en aquellos días, pero Pablo dice esto: Cristo es el todo y en todos. Entonces, déjenme meditar con ustedes estos versos, porque la verdad es esta: ser cristianos es morir a uno mismo. Ser cristiano es morir a uno mismo y rendirnos totalmente a Cristo. La única forma como podemos rendirnos realmente a Cristo, totalmente a Cristo, es muriendo. Si tú no has muerto, te encontrarás en una dificultad
tremenda para vivir la vida cristiana. Si tú no has muerto, te encontrarás en un dilema en la vida cristiana. Te encontrarás haciendo un tremendo esfuerzo para vivir algo que no es posible que puedas vivir. No es posible que lo puedas vivir porque no has muerto. Se lo explico con algo que es normal o que es fácil para nosotros. Cuando alguien nace, cuando sus hijos nacieron, por ejemplo, los llevaste al registro civil a registrarlos, valga la repetición, y a tener ese procedimiento legal en este país. Presentaste al niño, el juez o la persona que trabaja en el juzgado te dio una acta de nacimiento que avala que ese niño nació, cuánto pesó, a qué horas, quiénes son sus padres, etcétera. ¿Sí? Cuando uno nace en Cristo, sucede algo similar, pero en lo espiritual. O sea, no tenemos un acta de nacimiento espiritual, pero es un poquito diferente cuando alguien nace en Cristo. Porque cuando alguien nace, cuando un niño nace, el hospital te da un registro donde dice nació a tal hora, pesó tanto, y tú llevas ese papelito al registro y con eso te hacen tu acta de nacimiento. La vida en Cristo es diferente. La vida en Cristo es así. Para que Cristo te entregue tu acta de nacimiento que diga recién nacido, nueva criatura, tú le tienes que entregar antes al Señor tu acta de defunción. Muerto al pecado. Y entonces cuando tú dices he muerto al pecado, entonces Dios dice, aquí hay alguien que puede tener una nueva vida. Ese es el problema en nuestros días. A muchos le hemos dicho que tienen novedad de vida, a muchos les hemos dicho que sus pecados están perdonados y la gente se lo ha creído. Pero resulta que el día de mañana su comportamiento, su conducta, su corazón no habla de la vida de un muerto. Habla de la vida de un vivo, o sea, vivo al pecado. Y esto es lo que muchas veces causa una tensión increíble en la práctica de la iglesia en nuestros días. R.C. Sproul dice que tenemos una generación de personas que piensan que pueden permanecer en pie delante del trono de Dios a pesar de vivir en pecado. Esto es serio. Esto es muy serio. Hay gente que piensa que puede permanecer de pie delante del trono de Dios aunque él siga viviendo en sus delitos y en sus pecados. Miren, Pablo pasa a describir en estos pasajes dos tipos de pecados. Hay dos tipos de pecados en este pasaje que hemos leído. Primero están los pecados que deben morir. El verso 5 nos habla de pecados que deben morir, que deben estar muertos en la vida de un creyente, que no es posible que vivan en nosotros. Haced morir. Déjeme le amplío esta expresión. La traducción del lenguaje actual dice den muerte a estos pecados. La palabra de Dios para todos dice saquen todo el mal de su vida, sácalo. La Nueva Versión Internacional dice hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y la Biblia de las Américas dice considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Es decir, no hay para dónde hacernos, estamos muertos, no hay para dónde te hagas. Y esta es la idea del apóstol al escribir esto. Ahora hay que reconocer algo. Cuando hacemos morir al pecado en nuestras vidas, esto implicará dolor y sufrimiento. Esto implica dolor y sufrimiento, sobre todo cuando vienes de una vida que se ha visto envuelta en cierta conducta, en ciertos pecados, que han pasado años y años, y tú has apapachado, y tú has tolerado, y tú has abrazado el pecado. De repente llega el evangelio, te golpea, te impacta, y te lleva al reto de hacer morir. No es fácil, y estamos conscientes de eso. Y este proceso de hacer morir incluye mucho dolor y mucho sufrimiento. Este es un verbo muy fuerte en el original. Y quiero que usted lo entienda como es muy fuerte hacer morir algo. Pero vean esto, es un mandamiento que está allí en la Biblia, no es una sugerencia. ¿Usted entiende la diferencia entre un mandamiento y una sugerencia? ¿Sí o no? ¿O paso 3 minutos
explicándoselos teológicamente. ¿Verdad que no ocupa? No lo ocupa. Un mandamiento es algo que se tiene que hacer. Una sugerencia es algo que si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Pero aquí es un mandamiento: haced morir. Entonces tenemos esto, necesitamos hacer morir. Incluye dolor y sufrimiento. Significa matar o llevar la muerte. Porque esta es la única razón y esta es la única forma en la que nosotros podemos tener realmente plenitud en Dios. Miren Romanos 8:13 conmigo. Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Sencilla la pregunta. ¿Qué quieres, morir o vivir? Vivir. Entonces la condicionante para vivir es que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Entonces la vida resucitada incluye morir al pecado. ¿Se ha dado cuenta cuánta gente en nuestros días quiere las riquezas y las bendiciones espirituales? ¿Se ha dado cuenta cuánta gente quiere eso? O sea, la gente quiere las riquezas y bendiciones espirituales, pero no quiere morir al pecado. ¿Sí? Ahora, no es posible obtener bendiciones y riquezas espirituales sin morir al pecado. Necesitamos morir al pecado. Piensa en esto. Un obrero está en una fábrica, trabaja con máquinas, y mientras está trabajando con estas máquinas, su mano se prensa en una de estas máquinas. Él sabe, por su experiencia, porque tiene algo de tiempo en esta compañía, él sabe que si no hace algo de manera rápida o instantánea, la máquina tiene el potencial no solamente de acabar con su mano, sino de jalar y llevarse otra parte de su brazo, voy a decirlo así. Ahora, el obrero tiene una disyuntiva aquí. La disyuntiva es: ¿qué hace? Voy a ser muy radical en el ejemplo que voy a poner, ¿no? Cuando el obrero ve esta situación en la máquina y sabe que si no hace algo por su mano, no solamente perdería su mano, sino más, el obrero voltea hacia un lado y el único artículo, el único instrumento que encuentra es un hacha. Y toma el hacha y él toma una decisión. Va a hacer morir no solamente el dedo que lo prensó, sino va a hacer morir la muñeca para salvar el brazo. Entonces agarra el hacha y hace morir su mano. Fuerte, ¿verdad? ¿Es fuerte? Bueno, es lo mismo en lo espiritual. Si tú ves que tu vida está en peligro, hay que tomar una decisión radical. Y la decisión radical es: hay que hacer morir la carne. Ahora, ojo con esto. No estoy invitándolos a que se autoflagelen. No estoy hablando de autoflagelación, porque hace unas semanas predicamos en contra de eso. No es la manera de ser salvo. Lo que quiero que entiendas es: Pablo está siendo fuerte al decir: haz morir la carne, haz morir aquello que puede tener connotaciones más fuertes en tu vida. Y esta es la idea de estos pecados. Ahora, pues vamos a examinar la lista de pecados que hay aquí y te vas a dar cuenta que son pecados muy íntimos. Quizás mucha gente ni se imagina que tú o yo podemos estar siendo presas de estos pecados porque son íntimos. Ahora, quiero que entiendas algo. En los días en los que Pablo escribió esta carta, sobre todo el pecado sexual, sobre todo la idea de gratificar la carne, era algo muy aceptado, algo muy normal. Similar a nuestros días, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. El deseo sexual en el tiempo de Pablo se gratificaba, no se controlaba. Por esa razón, para muchos cristianos, cuando vinieron de una práctica completamente abierta y vinieron al reino de Dios, vinieron a la iglesia,
vieron una diferencia marcada en esto. Ahora, veamos estos pecados y yo no pido que levante su mano ni que diga amén, porque nadie lo va a hacer. Pero lo que quiero que haga es examine su corazón. ¿Sale? Examine su corazón realmente y vea si hay algún residuo aquí. Porque si hay algún residuo aquí, entonces usted tiene que tomar la decisión de tomar el hacha esta mañana y de cortar la mano, ¿no? Pero vean, el primer pecado es fornicación. La palabra fornicación es porneia en el griego, y de esta palabra surge la palabra que nosotros conocemos en nuestros días como pornografía. Fornicación significa básicamente todo tipo de inmoralidad sexual, sexo ilícito, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y fornicación también encabeza, curiosamente, la lista de Gálatas 5 cuando habla de las obras de la carne. ¿Se da cuenta? Porneia, de aquí surge pornografía. La industria de la pornografía en nuestros días es una industria poderosísima, la industria más poderosa económicamente hablando, la que genera mayor utilidad en el mundo anualmente. Esta es la razón, escúchelo bien, por lo que la pornografía solo vende el 10%, el otro 90% lo da gratis. Solo vende el 10%. Con la venta del 10%, llega a ser la empresa más poderosa del mundo. El otro 90% lo regala. Si tú sumas las utilidades de Microsoft, de Mac, de Google, de los que están en la onda de la tecnología como 6, 7, si tú sumas las utilidades que ellos generan anualmente, no le llegan a las utilidades que la empresa de la pornografía genera en nuestro mundo. Ahora quiero que veas algo interesante. Está ahí fornicación, y fornicación es algo muy íntimo. Tú puedes tener, tú puedes estar en un camión y tener enseguida un fornicario y ni cuenta te das que lo tienes ahí. Puedes trabajar con un fornicario y ni cuenta te das, porque al menos que él te lo diga, lo podrías saber. Pero como vivimos en un mundo que acepta esto, para muchos lo normal sería ser fornicario, no ser fornicario. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación. Apártate de fornicación. Entonces lo que Pablo dice es: haz morir la fornicación. Mata la fornicación en tu vida. Mátala. Ahora, hay un conglomerado de cristianos en el mundo que están reprendiendo a la fornicación y están llamando a la fornicación espíritu de fornicación. Te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué es eso? Eso es extrabíblico. La fornicación no se reprende, se mata. Se lo pongo así de clarito. En México hubo un movimiento muy fuerte de oración por ahí de los años 90, quizás 15 o 20 años atrás. Yo recuerdo haber estado en reuniones muy grandes donde se oró por México y yo escuché estas expresiones: reprendemos al movimiento homosexual en México. Reprendemos al espíritu de la fornicación. Escuche bien, hace 20 años reprendíamos, me incluyo, al homosexualismo. Hoy tenemos más homosexualismo que hace 20 años. Ganaron espacios legales, el movimiento gay en este país ganó espacios legales como para, en algunos estados, para adoptar niños, para casarse. Y yo me hago la pregunta: ¿dónde quedó toda nuestra oración? ¿Me la contesto yo mismo? No requiero que me la conteste. Sencillo, es que no se reprende, se mata. Se mata, así de fácil. O sea,
tomas la decisión de matar. Haced morir, dice Pablo, no dice reprendan. Entonces estamos reprende y reprende y reprende y que espíritu de esto, y le ponemos espíritu a todo, y cuando vas al catálogo del Nuevo Testamento te das cuenta que no son espíritus, te das cuenta que son obra de nuestra carne. Entonces, como es obra de nuestra carne, no entra en el nivel de un espíritu. Por ejemplo, a mí me ha tocado orar por gente endemoniada, realmente endemoniada, no a la que endemoniamos. Y pasa algo, un endemoniado, cuando tú lo reprendes y realmente es el demonio sobre él, un endemoniado te responde porque reconoce la autoridad de Dios. Pero me ha tocado muchas veces estar orando por alguien que tiene toda la actitud de un endemoniado, pero no está endemoniado. Lo que tiene es que está dominado por una obra de su carne. Y mientras no reconozca que esto es pecado y desea abandonarlo, nada va a suceder. Ahora, yo he estado en algunos lugares donde se reprende este tipo de cosas y se pega medio una confundida. De vez en cuando reprendimos al fornicario, por ejemplo, y pasan 2 semanas y como que anda muy derechito, ¿no? Me tengo que portar bien porque pues, los hermanos me reprendieron y tengo que hacerla pues así. 2 semanas, 3 semanas y vuelve a la misma conducta. ¿Por qué? Porque no es un espíritu, es una obra de la carne. Mientras el fornicario no diga, quiero dejar de hacer esto, no puedo en mi propia carne, necesito la ayuda de Dios, no puedo, entonces ahí opera el cambio. Mientras lo puedes reprender y reprender y no pasa nada. Vean la segunda, impureza. Impureza es una palabra griega que lo que significa es añade perversión al pecado anterior, o sea, añade perversión a la fornicación. Es un término más general que el primero. Señala los malos pensamientos y las intenciones de la mente. Es más general. El otro era un tanto íntimo, pero la impureza es más general. Y lo que tienes que entender es que la batalla contra el pecado sexual comienza en la mente. Nuestra mente es el campo de batalla para todo tipo de impureza. Ya hemos mencionado, mientras he venido predicando Colosenses, ya les he mencionado que lo que gobierna la mente determina nuestra conducta. Si mi mente es gobernada por la palabra de Dios, entonces mi conducta va a ser gobernada por la palabra. Si mi mente es dominada por adulterio, por fornicación, por cualquier conducta sexual ilícita, entonces mi conducta va a ser gobernada por eso. Esta es la razón por la que versos más adelante en este capítulo, Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Ahora, ¿dónde es que mora la palabra de Cristo? Mora en nuestra mente, mora en nuestro corazón. Pero la única manera en la que nuestra mente puede estar llena de Dios es que nosotros vayamos a ella. Miren, Pablo lo dijo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Entonces es un ejercicio mental. Yo tengo que pensar en lo que es de buen nombre, yo tengo que pensar en lo que es honesto. Y es nuevamente, no se reprende, se añade, se piensa, se medita en esto, se toma la decisión, es una decisión voluntaria para hacerlo. La tercera palabra que aquí aparece son pasiones. Y pasiones aquí se refiere a la pasión sexual que el cuerpo libera, que es liberada en el cuerpo. Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Quién los entregó? Dios. Dios los entregó. Bueno, hay todo un proceso en Romanos 1, no tengo tiempo para llegar ahí, pero Pablo está diciendo, mata tus pasiones también, las pasiones que te llevan a liberar este tipo de conducta equivocada en el cuerpo, mátalo. Ahora, siguientes son los malos deseos. Malos deseos se refiere a la misma lujuria sexual
así como lo vimos en pasiones, pero pasiones eran en el cuerpo, malos deseos es en la mente. Los malos deseos comienzan en la mente. Por eso la mente tiene que estar llena de Dios, tiene que estar llena de la palabra de Dios para poder tener victoria sobre el pecado. Miren Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muchos cristianos tienen una tremenda batalla con tentaciones. Y muchos a veces pensamos que ser tentados ya es pecar. No, la tentación no es pecado. Pero si tú le das chance a la tentación, si tú la andas saboreando ahí, si tú le andas dando vuelta en tu mente, entonces la tentación va a dar a luz el pecado. Una de las frases célebres de Martín Lutero es esta: no puedo impedir que los pajaritos vengan y vuelen sobre mi cabeza. Lo que sí puedo impedir, decía Martín Lutero, es que hagan un nido en mi cabeza. Y así es el pecado. El pecado está rodeándonos, teniendo la idea del primer chance que le demos en nuestros pensamientos. Y en el primer chance que le dimos en nuestros pensamientos, entonces el pecado viene y hace nido sobre nuestra mente. Y cuando el pecado hace nido sobre nuestra mente, su trabajo no será automático. O sea, no es que en el instante, no, pero va a dar a luz la muerte. El último pecado que Pablo habla aquí que hay que dar muerte es la avaricia. Avaricia es el deseo por tener más. Avaricia es el deseo por tener más. Entonces es lo contrario al deseo de dar. Un dador le encanta dar, ¿no? Le encanta dar. Pero un avaro no. Tiene esta dinámica, pero diferente en su vida. Incluso los griegos definían esta palabra avaricia como un deseo insaciable. Y aún conllevaba la idea de tener lo prohibido. De tener lo prohibido con ellos. Miren Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y muchos, hablaba de eso, ¿no? La semana anterior. Muchos están yendo en pos de las riquezas y están dejando la mejor parte, la búsqueda de Dios. ¿Qué hacemos con un avaro? La solución para la avaricia es el contentamiento. O sea, conténtate con lo que Dios te ha dado. ¿Por qué andas deseando los de otros? ¿Te das cuenta? No desees lo de otro. O sea, Dios se lo quiso dar o trabajó mucho, no sé. Conténtate con lo que Dios te ha dado a ti, con la casa que tienes, con el carro que tienes, cuídalo, con la ropa que tienes. Yo siempre veo esto cerca de la Navidad, ¿no? Pinta la casa del vecino de enfrente el 20 de noviembre porque se quiere adelantar. Al día siguiente los dos vecinos de al lado van y compran la cubeta de pintura. Ni por aquí les pasaba a pintar la casa, pero alguien se aventó en la cuadra y entonces dicen todos, hay que aventarnos. ¿Por qué? Porque estamos en una competencia. El mismo vecino que el 20 de noviembre pintó la casa, va y compra los foquitos y dice, vamos a poner 400 foquitos aquí afuera de la casa. Ah, pero lo ve el vecino de enfrente. Y ahí está el vecino de enfrente en la noche cuando nadie lo ve, contando los foquitos. Entonces amanece el día siguiente y le dice a su esposa, el de enfrente puso 500, mínimo hay que poner 750. Y va y pone sus 750 foquitos. Y comenzamos, con una competencia tremenda. ¿Por qué? Porque lo único que muestra es, estamos deseando lo que otros tienen. O alguien pone a un Winnie Pooh navideño de ese tamaño y el vecino dice, no, hay que ponerlo 5 veces más grande, aunque le tape la casa. Pero que sea el mono más grande que haya aquí en la calle. Y lo único que esto marca, lo único que esto habla es algo que está pasando en tu corazón y en el mío. Y tenemos que cuidar. Mira, porque atacar la avaricia es ir a la raíz de todo pecado. Me encanta que Pablo dice aquí que la avaricia es idolatría. Es decir, la avaricia llega a ser nuestro propio Dios. Ahora medita en esto. Todo pecado, el que tú me pongas, todo pecado
es el deseo de tener algo que no es mío. El que desarrolla una conducta de adulterio no está contento con lo que tiene en casa y por eso desea lo que no es suyo. El que roba en la empresa donde trabaja no está contento con lo que tiene y por eso roba. Así que todo pecado antes de que se desarrolle, de que se lleve a cabo en nuestras vidas, tiene una raíz en nuestro corazón y la raíz es avaricia. Ahora, ¿qué dice Pablo que hay que hacer con estos pecados? Ya lo leímos. ¿Qué hay que hacer? Como que no están muy convencidos, ¿no? Pero hay que hacerlos morir. Hay que hacerlos morir. Estos pecados se hacen morir, ¿sí? No salen a bibliazos. Algunos piensan que salen a bibliazos. Chamaco condenado, ¿qué no ves lo que dice la Biblia de esto? No, no salen a bibliazos. ¿Qué hay que hacer? Morir. No salen porque los reprendas. Algunos ya se acabaron el nombre de Jesús y el de Satanás en su oración, ¿eh? Lo han reprendido tanto que ya está, pero que si rayado el disco, no se reprenden, se hacen morir. En pocas palabras, Pablo no nos da chance, dice, mátalos, mátalos. No llamemos espíritu demoníaco a lo que la Biblia lo llama pecado u obras de la carne. Por esta razón hay un montón de gente que pretende hacernos creer que la gente tiene que ser liberada de esto. No, la gente no tiene que ser liberada de esto. La gente tiene que morir a sus pecados. Vean lo que Pablo, resumiendo esto, lo que Pablo está diciendo es, se me fue ahí una diapositiva, pero usted lo apunta, ¿no? Solucionar el pecado, ¿está en sus notas? ¿Sí? Requiere arrepentimiento. ¿Qué requiere solucionar el pecado? Arrepentimiento. Que usted y yo nos arrepintamos. Mientras no nos arrepentimos del pecado, el pecado ahí está. No necesitas ministración, no, necesitas matar el pecado. Mira, te lo pongo así de fácil. Yo he tenido gente en consejería que cuando viene conmigo está volviendo por un mismo pecado. Hace 5 años le di el consejo que tenía que hacer y el consejo es: mata el pecado. Entonces al principio se portan muy bien y parecen la mera verdad. Parecen que ya le están haciendo, pues uno se siente bien contento. Gracias, Señor, porque pudo responder al consejo bíblico. Pero vuelven a los 5 años, son muchos, ¿verdad? Vuelven al año. Y vuelven, y cuando vuelven, ya que llegan con paso bailador a la oficina rascándose la cabeza, uno ya sabe. Entonces dicen, ¿sabes qué? Otra vez. Y si yo me pusiera muy espiritual, yo les digo, siéntate ahí, te voy a ministrar, te voy a imponer las manos. ¿De qué va a servir? Le voy a poner las manos, lo voy a ministrar. Y el tipo o la tipa se van a ir afuera de este lugar y se van a ir a hacer lo mismo. ¿Sirve la administración? No opera en eso. Porque mientras tú no tomas la decisión de hacer morir esta clase de pecados, tú vas a estar cíclicamente haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Te vas a portar bien 10 meses y exactamente cuando llegas a los 10 meses le das vuelo a la hilacha. Es cierto. Entonces, no ocupamos ni ministración, no ocupamos sacarte el espíritu no ocupamos sanidad interior de cosas que al rato van a volver a dominarte. Lo que ocupamos es hacer morir el pecado, porque si no haces morir el pecado solamente se esconde. Se esconde. Miren, hay 2 motivos para hacer morir el pecado. El verso 6 y 7 nos lo dice. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es decir, son cosas de nuestro pasado. Son cosas de nuestro pasado. Hay 2 cosas que tienes que entender. El pecado acarrea la ira de Dios.
El pecado acarrea la ira de Dios. San Agustín decía que la ira de Dios no es una perturbación de su espíritu, sino un juicio por el cual se promueve el castigo sobre el pecado. Ahora, este es otro problema. En nuestros días se habla tanto de que Dios es bueno, tanto de que Dios está lleno de gracia, que hablar de que Dios tiene ira asusta. Y esto no debería de asustar a nadie. Bueno, a los que estamos en Él no nos debería de asustar por una razón. Porque vamos a tener el cuadro completo de quién es Dios, no nada más el cuadro que quieres tener. Ahora, no estoy aquí para negar que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Pero el otro lado de la moneda de la bondad de Dios es que Dios es justo. Entonces, por 1000 calcomanías que nosotros los cristianos le ponemos al carro que dice Dios es bueno, hay uno que se anima a poner una que diga Dios es justo. Por 10,000 calcomanías que dice sonríe, Cristo te ama, hay una que dice tiembla, Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Queremos siempre el lado bueno de Dios, pero no queremos ver el otro lado de la moneda que también está en la Biblia. El pecado acarrea la ira de Dios. Mira, y ve algo en este pasaje. La ira de Dios no es cuestión del futuro. Porque algunos dicen, sí, el día que el Señor venga va a estar airado contra los pecadores. No. La ira de Dios aquí en este pasaje está en presente. Esta ira es su eterno aborrecimiento por toda impiedad humana. No puede comulgar la ira de Dios y su justicia divina en un mismo lugar. No pueden comulgar. O estamos recibiendo la ira de Dios o estamos recibiendo su justicia divina. Entonces, una conducta de pecado continua lo que está acarreando es la ira de Dios. Una conducta que está bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios, lo que está acarreando es justicia divina a nosotros. Justicia que, por cierto, se nos es dada a través de la persona de Jesús. Entonces tienes que entender, los no creyentes, los que no tienen a Cristo en este momento en su corazón, no tienen que esperar al día final para enfrentar la ira de Dios. Ya la están enfrentando. Miren lo que Pablo dice en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No es un evento futuro, no es algo que pasará el día que el Señor regrese. Es algo que pasa en nuestros días. El pecado acarrea ira. Uno de los mensajes que hizo famoso a Jonathan Edwards es el famosísimo mensaje que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Y lo puede buscar en su Google y puede leerlo, son como unas 20 hojas. Y no estaba enojado Jonathan Edwards, pero básicamente Jonathan Edwards estaba escribiendo, esto es lo que somos, pecadores en las manos de un Dios airado, que solo por la gracia de Jesucristo podemos pasar de enemistad a amistad con Él. Pero entonces la ira de Dios está siendo revelada ya al incrédulo en este momento. Ahora déjame te digo algo, esta es la realidad de un no creyente, pero no debe ser la realidad de alguien que ha resucitado con Cristo. Aprécielo así, el no creyente, el incrédulo, recibe la ira constante de Dios. La ira constante de Dios. No es intermitente, es constante. No es de un ratito sí y otro ratito no. No, es constante. Pero el creyente, el cristiano, recibe la disciplina amorosa de su Padre. Y si quiere leerlo en casa, está en Hebreos 12, ¿no? Por ahí del 5 al 7, cuando dice que el Padre disciplina a sus hijos porque los ama. Entonces hay momentos en los que nosotros estamos siendo disciplinados. No es la ira de Dios sobre nuestras vidas, pero lo que sí es
es el trato de Dios disciplinándonos. Ahora le hago una pregunta. Si hubiera una puerta que dijera aquí, fórmense todos los que quieren ser disciplinados, ¿a cuántos se forman allá? Nadie. Nadie, porque no nos gusta ser disciplinados. ¿Cuándo es que Dios nos tiene que disciplinar? Cuando es necesario. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces a veces algunos hermanitos vienen con nosotros y nos dicen, ay, es que el diablo me está atacando, repréndelo. Y tú comienzas a buscarle y te das cuenta que no es el diablo, es la disciplina de Dios para la vida de un creyente que ha tenido un comportamiento o una conducta equivocada. Entonces tú le dices, mira, Dios te ama tanto que te está jalando las orejitas. Te está dando una nueva oportunidad para que entiendas su gracia, su misericordia. Porque vuelvo a insistir, el pecado siempre va a traer consecuencias. Tarde o temprano, el pecado va a traer una factura por cobrar a tu vida. Lo segundo por lo que Pablo dice aquí es que el pecado es parte del pasado de un creyente, no es nuestro presente. El pecado es parte del pasado de un creyente, no es nuestro presente. El gran predicador Spurgeon decía que el cristiano no tiene nada que ver con el pecado. Y eso debería ser una realidad, no tiene nada que ver porque ha muerto al pecado. Entonces es algo del pasado. Alguien que ha sido enriquecido no debería regresar a la pobreza. Una nueva criatura no debería de actuar como una nueva criatura, no debería de actuar como una vieja criatura. Pero entonces tenemos que entenderlo, el pecado es algo de tu pasado. El segundo tipo de pecado que Pablo revela aquí son pecados que deben dejarse. Primero, los primeros había que matarlos. La segunda lista de pecados que Pablo habla aquí son pecados que hay que dejarse. Es decir, están ahí, de vez en cuando van a brotar, no más que no sea de muy vez en cuando. ¿Sale? Pero ahora dejad, dice el verso 8, también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pablo de nuevo señala aquí que eran pecados del pasado, pero nos reta diciendo ahora, hablando de nuestra nueva identidad con Cristo, ahora. Entonces, el cristiano tiene una nueva posición y posesión en Cristo. Estamos en una nueva posición, somos nuevas criaturas, tenemos una nueva posesión, tenemos a Cristo, tenemos su suficiencia con nosotros. Por esa razón tenemos que dejar de practicar estos pecados. La palabra dejad aquí es muy interesante en el griego, tiene que ver con quitarse la ropa. O sea, dejad aquí la idea es quitarte la ropa. Tú vas a llegar a tu casa ahorita en la tarde, a mediodía, en la tarde o en la noche, no sé, te vas a poner una pijama o no te la vas a poner, no sé, pero te vas a tener que quitar en algún momento del día la ropa que traes ahorita, te la vas a tener que quitar. Nadie te tiene que decir, al menos que seas un niño, nadie te tiene que decir, ve y quítate la ropa. Bueno, algunos que estamos todavía criando niños pequeños sí les tenemos que decir ciertas cosas, pero nadie te tiene que obligar, sobre todo si tú sales ahorita en 25 minutos al sol y al calor que está haciendo afuera. Nadie te tiene que decir que te quites la ropa que vas a sudar cuando el calor haga su efecto afuera, ¿verdad? Dice Pablo aquí, dejad. Y la idea era esa, quitarse la ropa. De hecho, se habla que la iglesia primitiva, cuando practicaban el bautismo, la iglesia primitiva tenía esta práctica, ¿no? Cuando iban a ser bautizados, se quitaban su ropaje antiguo. Se quitaban su ropaje antiguo, eran bautizados, y cuando eran bautizados les ponían un nuevo ropaje. Y la idea es, ha habido un cambio de vestuario. Y nosotros necesitamos captar
y entender esto. Hay un cambio de vestuario en la que Pablo está hablando. Los harapos y la ropa sucia que el pecado producía tienen que ser removidos y quitados de nuestras vidas. Vamos nuevamente a la lista y vamos a pasar por ella rápido. Ira. El primer pecado que Pablo habla aquí es ira. La palabra es orgé, una actitud de rechazo frente a las cosas que nos suceden. Ira es la acumulación de enojo. Es una amargura profunda cargada de resentimiento. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre esa situación. Si tú te enojaste ahorita con tu marido porque le hiciste de desayunar hot cakes y el señor quería birria, y entonces no se quiso comer los hot cakes y te enojaste con él, entonces usted, que es una esposa hermosa y linda, regrese y perdónelo. Porque si usted a la noche se va a dormir con ese resentimiento de que le dejaron sus ricos hot cakes en la mesa y el tipo se fue a la birria de enfrente, entonces si usted se duerme con eso, ya se le convirtió en ira. Ira es la acumulación de enojo, y la ira es un pecado muy tremendo y señalado en las Escrituras. Santiago 1, 19, 20. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cuando un hombre está airado o cuando una mujer está airado, pues porque ya los hombres me miraron feos. Las señoras tienen una sonrisa colgate en su boca y los señores me están viendo medio raro. Entonces, cuando un hombre o una mujer produce ira, en ese momento la justicia de Dios no tiene nada que ver contigo. Y yo quiero que la justicia de Dios esté en mi vida, y yo creo que tú también lo quieres. Entonces necesitamos dejar la ira, dejar de airarnos. Voy a lo mismo, dice dejad, no dice que la reprendas. Por más que le quieras sacar a alguien el demonio de la ira, no se lo vas a sacar, porque no se reprende, se deja. ¿Qué se hace? Se deja. Ya nomás me doy por bien contento esta mañana que usted entienda que hay pecados a los que hay que matar y hay pecados a los que hay que dejar. Ahora, el otro pecado que está aquí es enojo. Tumos. Es una pasión hirviente. Se produce de pronto y así desaparece. ¿Has tenido esto en la casa? Pasó algo, ¡pum! Explotó el hijo, explotó la hija, explotó el esposo, explotó el marido. Dices tú, algo pasó aquí. Voltea a la señora y te dice, te amo, mi amor. Y tú dices, esta que me está diciendo te amo, ¿es el mismo volcán que hace un ratito explotó? Sí, es el mismo, nomás que ya se le bajó el hervor. Entonces dice, hay que dejar el enojo. Los griegos lo comparaban, esta palabra, los griegos lo comparaban con paja encendida en el fuego. ¿Has visto paja que se enciende con el fuego? Es flamable completamente. ¡Pum! Se fue. Se quema en poco tiempo y se acaba. Y esta es la razón por la que la ira y el enojo son la mayor causa de separaciones matrimoniales en nuestros días. No es el adulterio, es la ira. Es la ira. ¿Por qué te estás separando? Porque es un corajudo de primera, es un enojón de primera. Es la ira. Tercero, dice malicia. Enojo, perdón, y luego es malicia. Malicia es hacer cosas de categoría inferior a lo que Dios nos demanda. Son males morales, como buscar dañar a otro semejante. Por eso cuando a alguien decimos, ay, qué malvado es porque anda ahí robando. Sí, es correcto el término. La malicia lo gobierna, lo dirige. Por eso está haciendo cosas que a Dios no le agrada. Siguiente es blasfemia. Blasfemia es hacer una cosa injuriosa. Si es contra Dios, es una blasfemia.
Si es contra el hombre, es una calumnia. O sea, blasfemamos contra Dios. Decimos o hacemos algo injurioso contra Dios, se considera blasfemia. Si lo hacemos contra el hombre, es una calumnia. Estamos calumniando a una persona. Siguiente son palabras deshonestas. Palabras deshonestas incluye el lenguaje ofensivo. Generalmente se refiere a expresiones vulgares. Son palabras que hieren a algo más, que agreden y hieren a alguien más. Es como cuando alguien trae en su carro una calcomanía que dice: alaba a Dios, Él es bueno. Y de repente vas conduciendo ahí por cierta calle de la ciudad y alguien te rebasa y hay un montón de agua y acabas de lavar tu carro y te vuelve a echar todo, ¿no? Y ese alaba a Dios porque Él es bueno, porque Él es grande, que traes atrás en el carro, y te hacen eso, se convierte en una seña en tu mano y algo en tu boca, que cuando pasa la gente te ve y dice: ah, caray, que este no era el de la calcomanía, a ver, métele reversa y regrésate para ver si era el mismo. Y resulta que sí eras. Tenemos que dejar de hacer eso. Tenemos que dejar de hacer eso. Allá cuando mis papás pastoreaban una iglesia en México, había una señora, era así, una señora como una combinación de Rottweiler con Doberman, con Bull Terry y todo lo que ustedes se imaginen. Tenía la cara de enojada la señora, continuamente. Entonces un día nos raiteó a mi hermano y a mí, íbamos ahí en la Ciudad de México, y de repente nos rebasa un carro, le iban fallando las balatas al carro que nos rebasó, ¿no? Ya saben cómo chillan los carros cuando las balatas están. Entonces esta señora de la nada así voltea: ¿cómo te rechinan, mano? ¿Qué le importaba a esta señora que le rechinaran al otro? No era su carro. Ahora, esta era la señora que traía su calcomanía atrás: este es el día que el Señor nos ha hecho, nos gozaremos y nos alegraremos. ¿Se da cuenta? O sea, hay tantas palabras que pueden salir de nuestra boca que ni nos damos cuenta cuando herimos. Miren, Pablo lo dijo a los Efesios: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien en nuestra boca tiene que haber acción de gracias a Dios. El último pecado que Pablo habla aquí es mentiras. Y las mentiras son algo que está tan pegado a nuestra vida, pero que refleja una vida bajo el dominio del padre de mentiras. La Biblia describe a Satanás como el padre de mentiras y describe a Dios como un Dios verdadero. El reino de Dios es un reino de verdad, no de mentiras. Entonces la conducta de alguien resucitado debería ser verdad en sus labios, no engaño, no mentira. Déjenme les leo dos citas. Charles Spurgeon dijo: el pecado jamás te concedió lo que prometió darte, sino que te ilusionó en mentiras. No te dejes atrapar una vez más por este viejo cazador. Sé libre de tu antiguo cautiverio. El puritano Richard Baxter dijo: trate al pecado como éste lo trata a usted. No se compadezca de él, así como él no se compadece de usted. Trátelo, y aunque lo lleve a usted hasta la tumba, como lo hizo con su cabeza, no podrá mantenerlo allí. El pasaje termina dándonos un reto, hablándonos de un reto, y la pregunta es: ¿qué tan auténticos somos? Y Pablo está hablando de dos lados. El lado negativo es: despojaos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que quitarnos la ropa del viejo hombre. Pero el lado positivo de este mandamiento es que nos tenemos que revestir del nuevo hombre. La gran diferencia es que el nuevo hombre se va renovando día con día. Día con día el nuevo hombre se va renovando. Entonces, esta es la verdad en la que el cristiano está inmerso. Tenemos un nuevo guardarropa. Tenemos una nueva vestidura que portar. Dios nos ha bendecido. Pero antes de que te pongas el nuevo vestido, tienes que despojarte del viejo hombre. Verso 10 y 11 para terminar. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mientras más crecemos en conocer a Cristo, nuestra vida se va a aproximar a mayores cambios. Tú y yo como hijos de Dios tenemos que vestir en lo espiritual de acorde a nuestra nueva identidad. No solo tenemos una nueva vida, sino también tenemos nuevas prácticas en esta comunión que tenemos con nuestra cabeza. Porque la llegada de un nuevo hombre debe sustituir al viejo. La llegada de un nuevo hombre debe sustituir al viejo hombre que te dominaba, que te conquistaba, que te ganaba. Dice Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo está el hombre? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, el reto que aquí se nos presenta y que continúa en los versos que siguen para la semana que viene, es que necesitamos vestirnos del nuevo hombre que ya somos. Porque mira, a la luz de Cristo, a la luz de lo que sucede en la presencia de Dios, hay dos tipos de hombres nada más: Adán o Cristo. No hay más. Yo sé que aquí hay Pedros, Juanes, Jesuses, Tonis, Fernandos y demás, pero a la luz de Dios solo hay dos tipos de hombres: Adán o Cristo. Es decir, o estás del equipo de Adán, que revela la naturaleza caída, que revela lo que el pecado puede hacer en un corazón, o estás en el equipo de Cristo, es decir, nuevas criaturas. No hay más. Y eso es lo que Pablo está queriendo dar a entender con los colosenses. Ahora alguien me preguntará, entonces, ¿por qué los cristianos a veces pecamos? Porque Juan dice, quien dice que no ha pecado, está mintiendo. ¿Por qué pecamos? Aquí está. Porque el nuevo hombre, la nueva naturaleza, habita en un cuerpo viciado, en un cuerpo desgastado por el pecado, dominado por la carne. Y entonces el pecado encuentra a un aliado poderosísimo en nuestra carne. Por eso cuando nuestro espíritu quiere buscar de Dios, nuestra carne se nos resiste. Se nos resiste hoy, se nos resiste mañana, se nos va a resistir pasado mañana. Si ya lo sabemos, entonces lo que tenemos que hacer es autodisciplinarnos para poder tener victoria sobre esta carne. La carne es el cuerpo usado y oprimido por el pecado. Es decir, es esta naturaleza pecaminosa que está en continua guerra contra el diseño de Dios para nosotros. Nuestra carne está en continua guerra para que el diseño de Dios se lleve a cabo en tu vida. Es tu carne lo que se está oponiendo. Es mi carne lo que se opone a mí. Entonces nuestro testimonio construye puentes o barreras para otros. Nuestro testimonio construye puentes o barreras para otros. ¿Usted ha conocido hermanos que ellos dicen que son hermanos, pero su conducta no tiene nada que ver con un hermano? ¿Han conocido de esos? Yo un montón. O sea, dicen que son cristianos, pero su conducta los reprueba. O sea, nada tiene que ver lo que ellos hablan con su boca con el fruto que hay en su corazón. Esa es la verdad. Nuestro testimonio construye puentes para llegar a Dios o barreras para que la gente llegue a Dios. Entonces por eso usted encuentra de una persona, de una familia que dice, nunca iría a ese lugar. Y tú bien intencionado dices, ¿por qué no iría? Si ahí Dios está. Sí, ahí está Dios, pero también está un hijo del diablo ahí.
¿Cuál? ¿A dónde? Y luego nos sale la firma de la casa, nos sale a todos. Allí. ¿Dónde? Y te mencionan fulano de tal. No, nunca, es un santo. Sí, te dicen, es un santo enmascarado de plata. ¿Por qué? Porque su conducta, hermanos, su conducta los reprueba. Entonces hay muchos que dicen, yo soy cristiano, pero son cristianos que empiezan con la K, no con la C. O sea, suena y se parece, pero en vez de tener una C al principio, tienen una K. O algunos no son cristianos, son cristinos. O algunos en vez de terminar con S, terminan con Z. Y todos suenan iguales, ¿verdad? Cristianos. ¿Pero qué los reprueba? Su conducta. O está como el tonto que dice, yo soy cristiano light. ¿Qué? Sí. De poquita oración, de poquito ayuno, de poquita palabra, de poquita alabanza. Por eso está todo deficiente y no es fuerte espiritualmente. O está el cristiano que dice, yo soy nice. Yo ando en la iglesia buscando las relaciones públicas. A ver con quién me relaciono, a ver qué lo... No, hermano, la iglesia no fue diseñada para eso. Necesitamos vivir a la altura de quien nos llamó, de quien murió en la cruz por nosotros. Ahora, Pablo ha dado una demanda a lo personal para hacer morir estos pecados, para dejar estos pecados, pero pasa de lo personal a hablar de la iglesia. Y mira lo que la iglesia hizo en el tiempo primitivo. La iglesia desechó todas las barreras humanas que había en aquellos días. Cuando Cristo llega a ser el todo en nosotros y en todos, las barreras que este mundo levanta caen. Entonces dice Pablo, ya no hay griego ni judío. Las barreras nacionales que dividían a los griegos y a los judíos cayeron. Había un odio de los judíos ante el mundo gentil, ante el mundo griego. Los judíos no querían compartir nada absolutamente con los gentiles. Aún el evangelio, cuando el evangelio salió y que Pablo comenzó a compartir, ¿se acuerdan que se armó la grande ahí en el libro de los Hechos? Hechos 15, tuvo que haber un concilio para solucionar. A ver, ¿vamos a aceptar o no vamos a aceptar a los gentiles? Entonces dice Pablo, ya, bájenle. Ya no hay griego ni hay judío. Segundo dice, ya no hay circuncisos e incircuncisos, barreras religiosas o doctrinales. Ambos podían recibir el mensaje del evangelio, tuvieras la circuncisión o no la tuvieras. Pero luego dice Pablo, ya no hay bárbaros y escitas. Y yo sé que muchos no entienden a veces cuando pasan por estas palabras. Los bárbaros eran bárbaros y los escitas eran escitas. No es cierto. Los bárbaros eran gente grosera, era gente detestable, y les llamaban bárbaros porque nadie entendía lo que decían, el vocabulario que hablaban. De hecho, la expresión es que ellos hablaban bar, y nadie entendía nadie codificaba este vocabulario de bar. Por eso bárbaros. Entonces dice Pablo, ya no hay bárbaros. Ay, alguien pudiera decir, ya nos metió Pablo a los bárbaros en la iglesia. Pero la remata más cuando dice ni escitas. Los escitas eran lo peor de los bárbaros. ¿Sabes cómo eran considerados? Como bestias salvajes. Así los consideraban en aquellos días. Entonces Pablo dice, aquí en la iglesia cabe el judío y cabe el griego, cabe el que está circuncidado y el que no está circuncidado, cabe el bárbaro, pero también cabe el escita. Y por último, Pablo remata y dice, ya no hay siervo ni esclavo. Los esclavos eran vistos como una herramienta viviente en aquellos días. Fíjate lo interesante de la iglesia primitiva. Llega un momento en la iglesia primitiva donde se relata y se dice que llegó a haber congregaciones donde quien pastoreó la congregación era un esclavo. Y dentro de sus ovejas estaba sentado su amo. Porque vivían en un
manera diferente de pensar que la nuestra, ¿no? O sea, amos y esclavos, podías comprar esclavos. Llegaron a haber algunas congregaciones donde el pastor de la iglesia era el esclavo, pero su amo era su oveja, porque ya no hay barrera. La carta llega a su clímax en este punto, ¿no? Cristo en todo y en todos. Qué increíble. Para el año 202 después de Cristo se relata la historia de una mujer increíble, la vida de esta mujer, Vivia Perpetua, una mujer de cuna noble que va al Coliseo a morir porque es cristiana, por su fe. No hay manera de explicar mejor esto que Pablo dice, que ya no hay esclavo, siervo ni esclavo, porque cuando Vivia Perpetua muere en marzo del 202 después de Cristo, muere tomada de la mano de Felicitas, su esclava. La ama y la esclava tomadas de las manos, muriendo por un mismo Señor. ¿Te imaginas qué impacto? La ama y la esclava muriendo en Cartago por haber declarado somos cristianas. Porque Pablo dice, ya no hay más separación. Ya no hay más separación. Mira, muchos cristianos queremos disfrutar una vida espiritual fuerte y gozar de todas las bendiciones que Dios tiene, pero no queremos crucificar nuestra carne. Y no me puedo ir sin decirte esta mañana que sin sacrificio de nuestra carne no puede haber una vida espiritual fuerte. Yo sé que tú estás enfrentando diariamente tu carne. ¿Sabes por qué lo sé? Porque yo también la estoy enfrentando todos los días. Yo no les estoy predicando este mensaje porque se me haya ocurrido, yo me lo estoy predicando a mí mismo. Ustedes vinieron a escucharme esta mañana, a predicarme el mensaje que yo me tengo que predicar todos los días, porque todos los días yo tengo que dar muerte a estos pecados y tengo que dejar a un lado estos pecados. Termino con lo que Pablo dijo a los romanos en el capítulo 8 verso 23: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Alguien pudiera levantar su mano esta mañana y decirme, ¿y cuándo se va a acabar esta lucha increíble? Cuando nuestros cuerpos sean redimidos completamente. Es decir, cuando estemos frente a frente, cara a cara con nuestro Señor. Así que esta mañana yo te animo, porque sé que en tu futuro como en el mío habrá muchos pecados que tengo que matar, habrá muchos pecados que tengo que dejar, pero tenemos esta promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Seremos completamente adoptados, seremos completamente redimidos por Él. Mientras tanto, necesitamos privar nuestra carne de todo aquello que afecta nuestra vida espiritual. ¿Qué está privando tu vida espiritual en este momento? Mátalo o déjalo. La carne tiene que ser privada en nuestro cuerpo. Voltea con el que tienes a un lado y dile, estamos siendo transformados. ¿Qué quiero decir con esto? No estás completo. Yo tampoco lo estoy. No estamos completos. Pero esta es la hermosa y maravillosa gracia de Dios. La iglesia no es el museo de santos que tenemos en esta ciudad. La iglesia es el taller de pecadores arrepentidos, que estamos doblados, quebrantados, humillados delante de Dios, diciendo, Señor, un solo día sin tu gracia y tu presencia
es muerte a mi espíritu. Puestos de pie a orar.